Vamos a trabajar con un nuevo tema, clasificación de triángulos según sus ángulos. Entonces vamos a recordar algunos conceptos que son importantes de tener como base para poder trabajar este tipo de temas. Para empezar vamos a recordar algunos conceptos. Vamos a recordar, por ejemplo, vamos a recordar ¿qué es un triángulo? Sí, porque el tema nos dice clasificación de triángulos. Bueno, entonces voy a recordar lo que es un triángulo. Un triángulo nosotros sabemos que es una figura geométrica que consta de tres lados, consta también de tres vértices y tres ángulos. Entonces vamos a escribir eso como tal, triángulo. El triángulo consta, dijimos, por lados, consta también de vértices y consta también de ángulos. Consta de también ángulos. Bueno, entonces vamos a dibujar un triángulo. Ahorita no vamos a enfocarnos en qué tipo de triángulo. Más bien vamos a obedecer a lo que nos dice la parte teórica. Bueno, entonces, pues ahí tenemos nuestro triángulo. Observamos que sí cumple con lo que dice la definición. La definición nos dice que un triángulo tiene lados. Observemos entonces que aquí yo tengo el lado 1, lado 2, y este le vamos a llamar lado 3. También nos dice que tenemos vértices. Bueno, pues entonces yo voy a marcar acá los vértices y nos dice que hay ángulos. Entonces vamos a marcar también nuestros ángulos. Bueno, entonces vemos que la parte teórica se corresponde a que un triángulo pues consta de lados, de vértices y de ángulos. Ahora lo que vamos a ver es a qué corresponde la parte de los vértices y de los ángulos. Los vértices, como podemos observar en la figura de este triángulo, pues son justamente donde intersectan, ¿sí? dos líneas, dos rectas. Vean ustedes que aquí hay una recta e intersecta con esta recta. Y ahí donde intersectan justamente son los vértices. Y también vamos a ver lo que es el ángulo. Bueno, pues el ángulo es la abertura que se genera a partir del vértice, es decir, de las intersecciones. Observen ustedes que hay una abertura y entonces a eso se le llama ángulo. Podemos observar acá otro ángulo y otro ángulo. Entonces, pues sí corresponde a lo que decíamos respecto a un triángulo que consta de lados, consta de ángulos y de vértices. La palabra triángulo desde su raíz me indica a mí que es de tres, ¿verdad? Entonces, es por eso que corresponde a tres lados, tres ángulos y tres vértices. Otra cosa también que nosotros tenemos que recordar es los tipos de ángulos. Entonces voy a poner acá tipos de ángulos. Tipos de ángulos. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver el ángulo recto, ¿sí? Es como el más básico, el que nosotros podemos identificar con mayor facilidad. Voy a poner acá ángulo recto. Y bueno, el ángulo recto corresponde a aquel ángulo que mide exactamente 90 grados. Entonces, yo voy a poner acá, mide 90 grados. Otro tipo de ángulo que nosotros tenemos es el ángulo agudo. Ángulo agudo. Vamos a escribirlo también. Y el ángulo agudo es aquel que corresponde a una medida menor a 90 grados. Lo voy a poner acá, menor a 90 grados. Después tenemos el ángulo
obtuso. Lo voy a poner por acá. Ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Y bueno, este tipo de triángulo es aquel que mide mayor o es mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Vamos a dibujar este tipo de ángulos. Y pues sí, justamente este es el ángulo que mide 90 grados, es decir, a partir de acá hacia acá nosotros tenemos una abertura de 90 grados. Es decir, que pues aquí yo tengo una línea que es horizontal y una línea que es vertical, de tal manera que la abertura que hay entre una y otra es de 90 grados. Ahora, respecto al ángulo agudo, aquí dice que es menor a 90 grados. También vamos a graficar ese tipo de ángulo. Y pues vean ustedes, yo voy a dibujar una línea seccionada de tal manera que me dé a entender la gráfica. Bueno, como es menor a 90 grados y yo sé que del inicio hacia acá es 90 grados, pues este tipo de ángulo podría estar por acá, ¿sí? Por acá. Es decir, esta abertura es menor a 90 grados, por lo tanto es un ángulo agudo. Veamos qué es lo que sucede en el caso del ángulo obtuso. Como me dice que es mayor a 90 grados, y pues nosotros entendemos que del inicio de esta línea que es horizontal a la línea vertical nosotros tenemos 90 grados. Por lo tanto, tiene que superar esa línea que es vertical. Esta abertura entonces es mayor a los 90 grados. Por lo tanto, esos son los tres tipos de ángulos que nosotros tenemos que conocer previo a comenzar a trabajar con los tipos de triángulos según sus ángulos. Voy a borrar esta parte teórica, para que podamos adentrarnos entonces, con base a lo que hemos visto, a lo que es este tipo de clasificación para los triángulos. Vamos a trabajar entonces con el primer tipo de triángulo, que es el triángulo acutángulo. Triángulo acutángulo, y este tipo de triángulo es aquel tipo de triángulo que tiene tres ángulos agudos. Bueno, pues nosotros ya sabemos lo que es un triángulo
ya sabemos qué es un triángulo, también ya conocemos lo que es un ángulo, también sabemos cuál es el ángulo agudo. Entonces es fácil interpretar esto. Me dice que tiene tres ángulos agudos. Eso quiere decir que sus tres ángulos son menores a 90 grados. Vamos a realizar una gráfica para representar este tipo de triángulo. Muy bien, entonces, pues ya con base a lo que nosotros hemos visto, podemos identificar sus tres lados, uno, dos, tres lados, podemos identificar también sus vértices, que básicamente son las intersecciones, y ahorita lo que nos corresponde observar directamente son sus tres ángulos, que son, pues en este caso, agudos. Entonces, ahí tenemos entonces nuestro triángulo acutángulo. Ahora vamos a trabajar con el triángulo obtusángulo. Y este tipo de triángulo corresponde a que tiene dos ángulos agudos, tiene dos ángulos agudos y uno obtuso. Bueno, la parte teórica me dice entonces, tengo el triángulo obtusángulo que tiene dos ángulos agudos. Entendemos entonces que pues, ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Y un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Entonces vamos a graficar para poder identificar ahí lo que nos dice. Ahí estamos. Entonces vean, lo mismo corresponde a un triángulo. ¿Por qué? Porque tenemos tres lados. Vean, uno, dos, tres lados. Tenemos tres vértices. Un vértice, dos vértices, tres vértices. Justamente donde intersectan las rectas. Y ahora lo que tenemos que entender, cuáles son los ángulos agudos y cuál es el ángulo obtuso. Dice que tiene dos ángulos agudos. Bueno, eso quiere decir que son menores a 90 grados. Por lo tanto, este es un ángulo agudo, este es un ángulo agudo y este es un ángulo obtuso, porque es mayor a 90 grados y pues a eso corresponde lo que es un triángulo obtusángulo. Nos hace falta trabajar el último triángulo, que es el más conocido, que generalmente es el que uno reconoce rápidamente, que es el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Pues sí, este tipo de triángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos agudos. Bueno, entonces hay que interpretar la información.
Vean que me dice, tiene un ángulo recto. Entonces, vamos por acá, que tiene un ángulo recto. Y bueno, pues tiene dos ángulos agudos. Pues el ángulo recto nosotros sabemos que es de 90 grados. Y pues el ángulo agudo en este caso es el que corresponde para aquellos ángulos que son menores a 90 grados. Entonces vamos a realizar un triángulo rectángulo. Muy bien, ahora vamos a confrontar, es decir, a comparar con la parte teórica. La parte teórica me dice, como siempre, que un triángulo pues tiene tres lados. Un lado, dos lados, tres lados. Me dice que tiene tres vértices. Un vértice, dos vértices, tres vértices. Y también me dice que tiene tres ángulos. Y entonces aquí el asunto es poder identificar cuál es el ángulo recto y cuáles son los dos ángulos agudos. Nosotros ya sabemos, por conocimientos previos, que ahí tenemos el ángulo recto, que mide 90 grados. Y mis dos ángulos agudos, que son los que miden menos de 90 grados, pues corresponde a este ángulo y a este ángulo. Por lo tanto, dentro de la clasificación de los tipos de triángulos, con base a lo que son los ángulos, tenemos, haciendo una recapitulación, triángulo acutangulo. Observamos entonces que tiene tres ángulos menores a 90 grados, es decir, tres ángulos que son agudos. Para el triángulo obtusángulo tiene dos ángulos agudos y uno obtuso. Aquí están los dos agudos y este es el obtuso. Y el último triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, sabemos que es este, y tiene dos ángulos agudos, específicamente estos. Otra situación podría ser de que este tipo de triángulos trabajan una nomenclatura para sus ángulos y podríamos decir entonces que pues yo le podría poner aquí ángulo beta, alfa, gamma, se me ocurre, o lambda, puede ser, y lo mismo correspondería para cada tipo de triángulo. Es bueno precisar también que este tipo de triángulos, según sus ángulos, tienen diferentes tipos de aplicaciones. La más cercana nosotros podríamos decir que específicamente para este triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Para estos tipos de triángulos, en el caso del acutángulo y obtusángulo, podríamos aplicar en la parte de la física para hallar vectores, fuerzas resultantes, podría aplicarse con leyes de senos, leyes de cosenos. Una parte práctica en la vida real también podría ser para hallar distancias, sombras de árboles, podríamos hallar distancias, eh, áreas de terrenos, es decir, tiene diferentes tipos de aplicaciones en la vida real. Y pues sí, lo que haría falta en este tipo de situaciones es poder contextualizar, pero es que la matemática es así, la parte conceptual, y después nosotros tendríamos que realizar analogías para ir comparando con nuestro contexto y aplicando. Dentro de toda esta explicación, pues se dieron a conocer conceptos importantes que son base para que nosotros podamos ir construyendo nuestro conocimiento. Dentro del desarrollo de nuestra clase se asigna una tarea en donde usted pues va a tener que interpretar la información, analizar la información que se le va a compartir en una hoja de trabajo, y pues sí, ahí le aparece una sección que es de falso y verdadero, con base a los conceptos que se trabajaron al inicio, como qué es un triángulo, qué es un vértice, qué es un ángulo, cosas importantes respecto a estos triángulos. Otra cosa que también puede suceder es que usted tenga que dibujar los triángulos y dar sus características. Una característica importante de los triángulos es que sus ángulos internos suman 180 grados, y eso lo dejo para el final porque es muy importante, y a partir de esto pues
van a surgir muchos tipos de ejercicios y de problemas, seguramente en los contenidos venideros para la matemática. Entonces yo puedo decir que una de las características es que yo puedo sumar sus ángulos y pues sí, esto es igual a 180 grados. Aquí yo puedo sumar los ángulos y me tendría que dar 180 grados en el caso que me dé un ángulo como tal. Yo sé que este es un ángulo agudo, y pues sí tengo un ángulo obtuso. Por lo tanto, pues aquí me tendrían que dar un dato menor a 90, un dato menor a 90, un dato mayor a 90, y al sumarlos tendría que dar como resultado 180 grados. Básicamente es lo que tendríamos que ver hasta el día de hoy. La asignación ya se las he explicado y pues cualquier duda estoy para poder servirles y ampliarles respecto a este tema. Seguramente en clases venideras vamos a abordar unos nuevos conceptos, nuevos contenidos. Básicamente es eso.